Tenemos la siguiente definición. Sea X un elemento de un conjunto X y sea alfa una permutación del conjunto X. Vamos a decir que nuestra permutación alfa fija al elemento X si ocurre que la imagen de X bajo la permutación alfa es X mismo. En caso contrario, es decir, si la imagen de X bajo alfa es distinto de X, entonces vamos a decir que la permutación alfa mueve al elemento X. Y bueno, pues una vez que hemos definido lo que significa que una permutación fije o mueva a un elemento, ya estamos en condiciones de definir lo que es un R-ciclo o ciclo de longitud R. Supóngase que tenemos R números entre 1 y n y que a estos R números los enlistamos de la siguiente manera. Al primero de ellos lo llamamos I1, al segundo I2, etcétera, hasta IR. Todos estos números están entre 1 y n. Ahora, supongamos que tenemos una permutación alfa con las siguientes características. A los otros n menos r números, es decir, a los números que no son estos, la permutación alfa los fija. Es decir, alfa fija a los restantes n menos r elementos. Y ahora vamos a describir qué es lo que hace alfa en estos r elementos. Bien, pues alfa al primero de la lista, es decir, a I1, lo manda a I2. Mientras que a I2 lo manda a I3. Y así todo el rato hasta llegar al R-1º elemento de la lista, el cual bajo alfa va a parar al elemento R-º, mientras que al R-º lo mandamos al primer elemento de la lista. Entonces, una permutación alfa con estas características recibe el nombre de R-ciclo. O como dijimos, también recibe el nombre de ciclo de longitud R. Y la permutación alfa misma se denota así. Abres un paréntesis, escribes al primer elemento de la lista, seguido del segundo, etcétera, etcétera, hasta llegar al R-º. Entonces, cuando ves una permutación representada así, entiendes que el primero de la lista, I1, bajo alfa, va a I2. El segundo de la lista, o sea, I2, bajo alfa, va a I3. Y así sucesivamente, el R-1º de la lista va a IR, mientras que IR va al primero de la lista, a I1. Es decir, se forma un ciclo, de ahí el nombrecito de R-ciclo. Todos los unociclos son iguales entre sí y cada uno de ellos representa a la permutación identidad. Un dociclo que meramente lo único que hace es intercambiar dos elementos recibe el nombre de transposición. Vamos a poner otros ejemplos
de ciclos. La permutación que manda 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 1 es el siguiente ciclo. 1 manda a 2, o sea, escribimos 1 que manda a 2. Después observamos qué es lo que hace la permutación a 2. 2 lo manda a 3, por lo tanto 2 va a 3. Después 3 va a 4 y por eso escribimos después del 3 el 4. Y por último 4 va a 1 y por lo tanto se cierra el ciclo. En este caso esta permutación es un cuatrociclo. El ciclo 1, 2, 3, 4. Siguiente ejemplo. Tomamos la permutación que manda 1 a 5, 2 a 1, 3 a 4, 4 a 2 y 5 a 3. Vamos a escribir esta permutación en notación cíclica. Bien, pues 1 manda 2, por lo tanto escribimos primero el 1. Perdón, 1 manda a 5, por lo tanto escribimos primero el 1 y después el 5. Después 5 manda a 3, es por eso que después del 5 escribimos al 3. Y ahora observamos que 3 manda a 4, por eso después del 3 escribimos el 4. Y después vemos que la permutación manda a 4 a 2. Por eso después del 4 escribimos a 2. Y 2, la permutación lo manda a 1. Así que 1 ya está considerado, por lo tanto se cierra el ciclo. Y en este ejemplo el resultado es un 5 ciclo. Veamos un último ejemplo. Tenemos la permutación que manda 1 a 2, 2 a 3, 3 a 1, 4 se queda fijo, así como el 5 también se queda fijo. Esta permutación escrita en notación cíclica pues es como sigue. Vemos que 1 manda a 2, por eso escribimos al 1 y después del 1 escribimos al 2. Después vemos que 2 va a 3, es por eso que después del 2 escribimos al 3. Y fíjense que 3 manda a 1 y por lo tanto se cierra el ciclo, porque los demás elementos se quedan fijos. La ventaja de los ciclos es que con esta notación cíclica es fácil multiplicar permutaciones. Vamos a poner un ejemplo de cómo se haría esto. Supóngase que alfa es la transposición 1, 2 y que beta es el 5 ciclo 1, 3, 4, 2 y 5. Y que queremos calcular el producto alfa beta. ¿Sale? Pues recordando que el producto de permutaciones no es otra cosa más que una composición de funciones, porque una permutación es una biyección, un tipo especial de función. Así que vamos a describir cómo llevar a cabo el producto. Abrimos un paréntesis y seguido del paréntesis escribimos el primer número entre 1 y n, 1. Y después observamos qué es lo que hace beta al número 1. Beta manda el 1 va a 3.
Y ahora analizamos en la transposición 1-2 qué es lo que le hace al 3. Pues bien, como el 3 no aparece en la transposición 1-2, pues en la transposición 1-2 el 3 se queda fijo. Así que el 1 en nuestro producto manda el 1 al 3. Ahora analicemos qué le hace beta al número 3. Beta manda 3 a 4 y alfa, si lo observan, 4 se queda fijo en la transposición alfa. Por lo tanto, en nuestro producto 3 va a 4. Ahora 4 beta va a 2 y en la transposición alfa 2 va a 1. Así que aquí cerramos el ciclo. Ahora abrimos otro paréntesis y escribimos el primer número entre 1 y n que aún no haya sido considerado. En este caso es el 2. Y vemos la permutación beta, o sea, el ciclo beta manda 2 a 5 y la transposición alfa fija a 5. Por lo tanto, en nuestro producto 2 va a 5 y ya no hay más elementos entre 1 y 5 que considerar. Así que cerramos el ciclo y este sería nuestro resultado. Fíjense que esta permutación y esta permutación son ajenas o disjuntas, concepto que vamos a definir a continuación. Diremos que dos permutaciones alfa y beta en Sx son ajenas si cada elemento que mueva alguna de las permutaciones, la otra lo deja fijo. Es decir, en símbolos, las permutaciones alfa y beta son ajenas si siempre que alfa de x sea distinto de x, resulta que beta de x es x. Es decir, si alfa mueve, beta fija. Y si beta de y es distinto de y, entonces alfa de y es y. En otras palabras, si beta mueve, alfa fija. Una colección de permutaciones alfa 1, alfa 2, etcétera, hasta alfa m en Sx, diremos que es una colección ajena de permutaciones. Es una colección ajena de permutaciones si tomadas 2 a 2 son ajenas.